Con nuestro columnista Ascanio Cavallo. ¿Cómo estás, Ascanio? ¿Cómo estás, Paula, querida? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tú? Aquí estamos muy expectantes de lo que está pasando en el Vaticano, Ascanio. Y primero, obviamente, que nos vamos para allá y preguntarte, ¿cómo estás viendo, Ascanio, el cónclave que está ocurriendo allá para suceder al Papa Francisco? Bueno, es muy difícil saber desde fuera de los muros del Vaticano qué es lo que está ocurriendo, digamos. Aparentemente hoy hubo una votación, una sola, y por lo tanto van a continuar porque hay humo negro hasta ahora, ¿no? Claro. Eh, yo creo que es una elección muy difícil, muy difícil. eh, Esencialmente porque parece ser que está la opinión ya más o menos consolidada de que nadie quiere una continuación de Francisco, eh, que quieren un papa que sea completamente distinto de él, eh, pero además en un contexto mundial muy complicado, como no se había dado desde los años 30, 40, digamos, ¿no? Eh, donde también coincidió, no, bueno, no fue coincidencia, eh, se produjeron cónclaves extremadamente difíciles también, como el del año 39, por ejemplo, de donde salió la figura que tendría que afrontar la Segunda Guerra Mundial, nada menos. Exactamente, sí, sí. Entonces, es ese tipo de cónclave no es uno pacífico como fue Mm. el que eligió a Bergoglio. Sí, se dice Eh, que este es casi tan complejo como el que ocurrió en los tiempos de entreguerras, que no había habido claro, tanta tensión, porque aquí como que se habla o algunos quieren poner sobre la mesa de que es un cónclave muy pacífico, donde hay mucha conversación, pero se sabe que puertas adentro hay harta tensión entre los cardenales, claro, por los que quieren, los que están en el lote de los que proyectan un escenario más bien cercano a lo que hizo el Papa Francisco, y los otros, como dices tú, los que quieren hacer un reinado completamente distinto, más cercano a la curia y menos en este tono más cercano al pueblo del Papa Francisco. claro, hay como, aparentemente hay el deseo de un regreso a la ley y el orden, digamos, Mm. ¿no? Después de un papá que fue bastante poco disciplinado en ese sentido, y un pelín autoritario, ¿no? Entonces quieren algo donde las normas de la iglesia vuelvan a tener imperio y donde... Y eso inevitablemente se lee como algo un poco más conservador, ¿no? Sí, Eh, Porque, sí, digamos, la cosa liberal aparece ser como no conservadora y lo contrario como conservador. Pero estos son líneas muy gruesas, digamos. Después viene el problema de qué iglesia se quiere para el futuro, primero para el presente tan difícil que hay, ¿no? Y luego para el futuro que va a existir, suponemos, después de este momento. interesante, Ascanio, porque claro, hay algunos que dicen que Francisco fue demasiado lejos en alejarse de la estructura, pero hay otros que consideran que al final la apertura fue bastante menor a lo que se había proyectado, incluso Sí. en su gesto hacia el mundo homosexual o esto de permitir que los divorciados puedan comulgar, que al final no tuvo tanto eco. O sea, también hay un cuestionamiento a cuán lejos se llegó. Sí, es verdad. No, yo creo que eso es más o menos es una conclusión que se va a ir asentando. No fue un papa reformista como se ha querido Mm. decir, digamos, ¿no? No llegó a consolidar las reformas que en algunos casos insinuó. Yo creo que sí avanzó mucho en cuanto a cómo la Iglesia puede manejar los casos eh, de abuso sexual, digamos, ¿no? Eso no tanto por acción de él, sino que por la propia avalancha que se le vino encima después de Juan Pablo II, eh, que claramente había ocultado algunos Mm. de Mm. estos fenómenos, ¿verdad? Como producto de esa avalancha él tuvo que resolver como pudo
yo creo que de forma bastante improvisada, como se vio en el caso de Chile, rompiendo sus propios prejuicios, pero al cabo del tiempo me da la impresión de que eso quedó más ordenado, que el Vaticano tiene hoy día una manera de enfrentar el problema. En cambio, en los otros temas, claro, había gestos, había frases, había algunas cosas como de buena voluntad, pero reforma propiamente no. Sí. No, no convocó mucho a los cardenales, ¿verdad? Se dice que no le gustaba reunirse en asambleas tan grandes. Y claro, y era más bien distante de algunas cosas que en la iglesia son importantes, como las cosas teológicas, digamos, ¿no? Claro, claro. Ahora, no es tan fácil el perfil de este nuevo papa. O sea, yo creo que lo más difícil es que conozcamos a los 133. Claro, partiendo por eso. Claro, Partiendo sí. por eso, bueno, de hecho por eso dicen que pueden haber tensiones muy importantes porque muchos no se conocen. Ni siquiera entre sí, esto que también hizo Francisco de elegir muchos más cardenales en su momento. Pero es complejo, Claro. lo conversábamos con Mónica Pérez, que está en el Vaticano ahora, que ella decía que, claro, que incluso la conversación que hubo entre los cardenales, entre los 133 cardenales, antes de que saliera humo negro, digamos, de que no se había conseguido el sucesor de Francisco, que había como un perfil muy sofisticado del nuevo Papa, en lo que se estaba buscando, producto de que, claro, estamos viviendo tiempos bien únicos con muchas desavenencias, ¿verdad? Perfiles de gobernadores que están causando hartos estragos en el mundo, las guerras que se están generando no solo en Rusia, Ucrania, también en el Medio Claro. Oriente, y además con este dilema de cómo atraer de nuevo a los feligreses a la iglesia cuando vemos iglesias completamente vacías, ¿no? Ese también era parte del perfil de lo que se está buscando, cómo acercar de nuevo la iglesia a la gente. Claro, lo más probable es que estas primeras discusiones y las que hubo en los días previos hayan tenido que ver con eso, con buscar más que a la persona el perfil, ¿no? El retrato hablado de lo que la iglesia necesita en este momento. Después se ve con quién calza, Mm, ¿no? Pero primero eso, definir cuál es la necesidad, cuáles son las limitaciones, digamos, ¿no? Y después viene una cosa que es muy dolorosa, muy pesada, que es buscar cuántos defectos tienen, ¿no? Y eso incluye los cadáveres en el closet, pues. mm, mm. ¿No? ¿Cuántos problemas ha habido en sus diócesis? ¿Cuántos problemas pueden haberlos involucrado ellos mismos? Y ya no se trata solo de los escándalos sexuales, sino también del manejo económico. La Santa Sede está con una deuda gigante, y por lo tanto también el problema de la administración va a ser relevante. Entonces, en verdad es un puzzle, ¿ah? Muy, muy complicado. Sí, es bien desafiante el nuevo reinado que tendrá que asumir alguno de los que están sentados hoy ahí decidiendo quién es el sucesor. Claro, Oye, y de pronto pasa, oye, que se arman unos grupos que tú muy poca gente los alcanza a divisar. Por ejemplo, para la elección de Juan Pablo I, el que murió a los pocos días, para esa elección unos cardenales alemanes presentaron sin venir, sin decirle a nadie, sin decir agua va, presentaron a un señor que se llamaba Karol Wojtyła, al que no lo conocía nadie, claro, claro. ¿no? 10 días después, en el siguiente cónclave, los mismos cardenales alemanes, pero ahora ya un montón fuerte, de 20, 30 votos, lo presentan de nuevo y gana. Ese es un fenómeno que solo se puede dar en las circunstancias en que se elige el Papa, digamos, esta cosa tan secreta, encerrado, sin saber, sin que nadie sepa lo que pasa, ¿no? Sí, es bien llamativo. Bueno, dicen por ahí que podría haber alguna sorpresa también en esta elección, producto precisamente de la alta tensión y de este perfil bien específico para los tiempos actuales. Claro. Bueno, yo a la persona que más le creo del Vaticano, que es un chileno que se llama Luis Badilla, Mm, él dice que las opciones más altas de entrada las tiene el cardenal húngaro Peter Erdő. así es, interesante la entrevista de hoy, Sí, en la segunda, que hablaba también de precisamente de que no había visto un cónclave tan complejo desde hace muchos, muchos claro. años.
Claro, él es lejos la persona que más sabe, lleva 50 años en el Vaticano, al lado de los distintos papas, o sea, es la voz más autorizada que yo conozco de entre todos los que se suelen presentar. Oye, Ascanio, no nos queda tanto tiempo, pero de todos modos quiero conversar contigo, ya volviendo a Chile, el tema presidencial a propósito de la entrega de la última encuesta CEP, que tiene interpretaciones varias, o sea, uno conversa con uno y ven la imagen a favor de un grupo, los otros los ven justo a favor del bando contrario. Así que te quería preguntar a ti, ¿qué es lo que más te llama la atención de esta medición que conocimos hoy? Bueno, mira, lo que más me llama la atención es lo mal que se ve el gobierno, el Mm, oficialismo ahí, digamos, ¿no? Eso es lo sí, es bien primero que me llama la llamativo. atención. Mm. Claro, eso porque empieza por la aprobación del presidente y termina por los candidatos. O sea, pero, pero considero que la encuesta tiene una grave distorsión o dos graves distorsiones, digamos. Una es que en materia de decisión presidencial el 52% no Mm. responde. Es demasiado alto eso. O sea, eso Deja el es... escenario libre, digamos. O sea, Sí, queda mm, totalmente abierto, digamos, mm. ¿no? Y lo otro es que incluye, por razones metodológicas que deben ser muy respetables, porque en eso el CEP es bastante impecable, eh, a personas que ya no tienen importancia en el escenario, por lo menos electoral, como por ejemplo Tomás Bodanovich, Michelle Bachelet Mm. Camila Vallejo, algunos otros que restan puntos. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿a dónde asigno esos puntos? Claro, como ¿Me que queda entiendes? abierto eso, sí, sí. Claro, produce una distorsión. Entre esas tres figuras que te nombré, hay unos 10, 12 puntos que están en el aire. Claro, es que eso tiene que ver, Ascanio, también en cuándo fue hecho Claro, la propia claro. medición, porque eso también es otra de las distorsiones que uno puede ahí percibir, que es que efectivamente como la medición misma se hace en marzo hasta mediados de abril, claro, como que no Claro. considera los últimos eventos y eso igual lo hace menos predecible hacia adelante, ¿no? O sea, es un periodo muy tempestuoso donde pasan muchas cosas, digamos, ¿no? Entonces, claro, cre- bueno, pero toda encuesta tiene sus distorsiones y por lo tanto tendremos que aceptar que este tiene ese efecto. Lo otro que me llamó la atención, por hacer un segundo punto, digamos, Ujú. es la consolidación de José Antonio Cast. Interesante Eh, también, sí. claro, donde ya esta encuesta, a diferencia de otras, parece mostrar que Kaiser no es la amenaza que pareció para Cast. Y que Cast entonces tendría alguna fundada razón para ir directo a la primera vuelta. Sí, eso también lo encontré relevante porque si bien Evelyn Matei sigue muy encumbrada, ¿verdad?, respecto de los demás candidatos, Claro, igual tiene una baja bien considerable. Igual tomando en cuenta que esto se hizo, como decimos, meses previos a los últimos sucesos, pero igual te habla ahí de que entonces no está tan ganada como creyó ella en su momento. O sea, yo me acuerdo que en Chile Vamos proyectaban la bajada de José Antonio Cast porque claro. no tenía ninguna posibilidad. No, el problema que ellos tienen es que lo que pierde uno lo gana el otro, Mm, ¿no? Es como un espacio cerrado, claro, ¿no? claro. Lo que cae Evelyn lo sube Cast o Kaiser. Pero en esta encuesta es más claro que el que captura la baja de Matei es Cast, no Kaiser. Oye, y en términos de analizar los candidatos de izquierda, se ve complejo, por lo menos en esta medición, la figura de Carolina Toa. Yo no sé si tú crees que el episodio Marcel la puede ayudar, o si efectivamente es un balde de agua fría aparecer en esta medición incluso bajo Johannes Kaiser. Sí, aparece bastante mal y con una caída muy pronunciada que no sé a qué puede corresponder dentro de ese periodo. Lo más curioso es que no creo que haya estado la revelación de su noviazgo, no creo que haya estado No en está el periodo de considerado, no, cobertura. no. Pero, pero son los dos ministros que caen el mismo número de puntos, Mm. los dos. Muy curioso. Ahora,
también es complicado ya para ir cerrando lo que partiste tú señalando al inicio de la conversación, esta caída del presidente Boric para todas las candidaturas del oficialismo, porque de alguna manera, Sí, ¿cómo lo hacen para distanciarse de una administración cuando hay dos ministras, por ejemplo, y un amigo del presidente o muy cercano al presidente que están en carrera? Lo hace difícil, claro. ¿no? Cuando había No, una baja tan importante. sí, yo creo que eso afecta directamente al Frente Amplio, digamos, en primer lugar. Pero como tú sugieres, en realidad los afecta a todos. Es es una mala idea que el jefe de la coalición esté en un nivel de caída como esta, sobre todo en el último año, que es cuando por lo general los presidentes tienden a subir un poco. Puede que eso ocurra más adelante, pero en este momento es una pésima noticia. Gracias, Canio Cavallo, por esta conversación y vamos a ver cómo se van dando las cosas en términos presidenciales también. Tenemos material para adelante. Tenemos no te material y preocupes. tenemos encuestas semanales que ahí podemos ir midiendo la temperatura con más precisión. Gracias, Canio, Así es. Que por estén la muy conversación. bien. Chao, chao. Chao, chao.